Bienvenidos a la actividad denominamos Diálogos con el Autor. Está organizada por la Sociedad Española de Psicoanálisis y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Eduardo Tessone y vamos a conversar sobre su libro Multilingüismo en la clínica psicoanalítica y en la escritura. Me gustaría empezar brevemente presentando a nuestro invitado. Juan Eduardo Tessone nació en Argentina, estudió medicina en Buenos Aires y en el año 1976 se marchó a Francia y allí estuvo viviendo más de 20 años, ¿no? Se formó allí como psicoanalista, trabajó como psiquiatra en el Hospital Saint-Pétri y dirigió también un centro de psicoterapia para niños y adolescentes en Enrique Pichon-Rivet. Fue profesor asociado de una universidad, Paris-Nanterre, y luego se doctoró allí en psicología. Volvió a Argentina, donde vive actualmente, ejerce allí la clínica, la docencia, es analista didáctico de la Sociedad Psicoanalítica Argentina y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París. Colabora activamente con actividades también nacionales e internacionales y yo he tenido el honor de también participar en alguna de ellas en un comité de la IPA, de COWAP, que es el Comité de Mujeres y Psicoanálisis, y tengo que decir que su mirada, diríamos desde la perspectiva masculina, siempre es muy interesante en sus aportaciones, ¿no? Muchas gracias, Juan, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Esther. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Española de Psicoanálisis, a ti, Esther Palerm, como vicepresidenta de la sociedad, y a Montserrat Pol como presidenta de la sociedad. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Vale, también nuestro, ¿eh? Bueno, vamos a empezar un poco. Algunos de tus libros anteriores, al menos uno y otros escritos, por ejemplo, en Las huellas del nombre propio, escribías siempre de algo que es un legado, es decir, algo que nos dan los otros, en este caso los padres, ¿no? Pero este trabajo tiene un movimiento completamente distinto, ¿no? Es decir, son los recorridos personales que esa persona elige para comunicarse en una lengua o más de una, o elige o adopta, a veces por necesidad, ¿no? No siempre por elección libre, ¿no? Dice, ese multilingüismo que tú estás hablando en este libro, ¿no? Es decir, que podemos pensar que, bueno, eso es que ahí hay mucha historia, muchas cosas detrás de lo que puede estar significando ese manejo de lenguas, ¿no? Aquí en Cataluña también sabes que tenemos el castellano y el catalán, o sea que somos bilingües, ¿no? Es decir, pero es una cosa que siempre ha interesado en nuestra sociedad. Entonces, nos gustaría un poco empezar preguntando cómo gestaste la idea de este libro, cómo se te ocurrió, qué experiencias personales te llevaron a pensar en escribir sobre esto y desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Es decir, ¿cómo se originó todo esto, ¿no? Porque antes de que el libro esté escrito hay mucha historia detrás también. Bueno, en primer lugar mi experiencia personal, porque mi primer análisis lo hice en mi lengua materna, que es el castellano, en Buenos Aires, y luego cuando me fui a París me seguí analizando en francés, y a su vez tuve pacientes de otra lengua que la materna de ellos, como por ejemplo el paciente del cual hablo en este libro, que era un paciente italiano que hacía su análisis conmigo en francés, o sea que el francés no era la lengua materna ni la de él ni la mía. Esto por un lado. Y por otro lado, también creo que en mi historia personal el francés fue un idioma muy importante porque era el idioma que deseaba mi madre. Si bien la lengua materna era el castellano, el rincón de la biblioteca, que era su rincón, eran todos libros franceses. Entonces, para mí, la lengua materna no fue tanto la lengua que hablaba mi madre, sino la lengua que deseaba mi madre, que no siempre es la misma, ¿no?
Está bien, el deseo de la madre. Bueno, quizá con este bagaje de tantos idiomas, ¿no? Ya de principio, podemos pensar por qué tú eliges quizá incluso en la portada del libro, que aquí la tenemos, ¿no? Es decir, el mito de Babel, ¿no? Porque el mito de Babel es un grupo de personas que se reúnen para llegar al cielo, pero Dios lo considera una soberbia, los tiene que castigar, y entonces dice, vamos a crear aquí lenguas para que no se puedan entender, ¿no? Es decir, que, pero en cambio tú haces aquí como todo un esfuerzo, es decir, no, vamos a entender todo esto, ¿no? No hagamos un desentendido, ¿qué podemos entender? Entonces, bueno, quizá tú... ¿Cómo se te ocurrió el mito de Babel en ese sentido para abrirlo? Es decir, fue una manera de eso ya está en la historia, es un problema que hemos tenido siempre, las lenguas, no lo sé, a ver. Sí, yo lo que propongo en mi libro es que más allá, digamos, del castigo divino por la soberbia del ser humano de querer llegar con una torre al cielo, es quizá también el nacimiento del otro. Porque justamente lo que marca la diferencia muchas veces son los distintos idiomas que las personas pueden hablar. Como si, por ejemplo, hay una falsa idea, me parece, que cuando se creó el Esperanto, que se pensaba que iba a ser un idioma universal, que todo el mundo iba a hablar la misma lengua y que entonces nos entenderíamos, a mí me parece que es un error básico, porque aunque uno hable todas las lenguas del mundo, creo que hay más de 6.000, o que hablemos todos la misma lengua, igual la comunicación humana sí es sumamente compleja, porque una cosa es el mensaje y otra cosa lo que cada uno escucha. Entonces, por eso digo que la Torre de Babel fue el nacimiento del otro, ¿no? El otro en su diversidad. Esa sería un poco la idea, ¿no? Bueno, entonces yo estaba pensando que en ese diálogo de lenguas y que tú diferencias, y has explicado la anécdota de la madre, y tú diferencias entre la lengua de la madre y la lengua materna, ¿no? Es decir, que la lengua de la madre es lo que habla la madre, pero la lengua materna tiene un sentido muchísimo más profundo. Ahora mismo tú explicabas, ¿no?, en cuánta profundidad había, porque es como un envoltorio sonoro, un espacio, diríamos, psíquico. Me parece que Didier Rancière habla de todo ese espacio sonoro en que el tono, todo lo que es la prosodia, todo lo que llega al bebé, que llega a través de los oídos, es el primer espacio antes de su nacimiento, ¿no? Las voces y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué huellas deja ese espacio sonoro o esos primeros contactos con el otro, ¿no? Esas son huellas que perduran siempre. ¿Cómo las podemos pensar? ¿Cómo influyen en la subjetividad de la persona? Pienso que sí. Yo quisiera aclarar que la diferencia entre la lengua de la madre y la lengua materna la retomé de Derrida, del filósofo francés, ¿no? Donde él cuenta que la madre le asigna, digamos, a los sentidos, los primeros laleos del niño, le asigna un sentido que Piero Lanier llama la violencia primaria, ¿no? O sea, asignarle un sentido que el bebé no necesariamente le da. Y luego, en esa fusión originaria, el niño tiene que ir creando su propia lengua, ¿no? De ahí la diferencia. Ahora, yo creo que la musicalidad de la lengua deja una impronta, deja una huella en el psiquismo, a mi modo de ver duradera, que de algún modo tiene su influencia. Si luego después hablamos un poco de los autores, de los escritores, puedo dar un ejemplo, por ejemplo, del que escribe Jorge Semprún, ¿no? Pero en el libro también comento un estudio de un grupo de investigación alemán que grabó el llanto de los bebés al nacer, un grupo, digamos, de bebés franceses y un grupo de bebés alemanes. Y la prosodia, la musicalidad del llanto no era el mismo. O sea que, de algún modo, el envoltorio sonoro que bien destacaba, ¿no?, del cual habla Didier Rancière, de alguna manera dejó una impronta en el modo de llorar de los bebés, ¿no?, que es
muy fascinante, me parece. Claro, estaba pensando que quizá por eso es tan importante cantar a los bebés. El otro día estaba con alguien que estaba en un centro de atención de niños pequeñitos, decía que ahora a veces tienen de enseñar a las mamás a cantar a los bebés, porque antes eran cosas que se hacían espontáneas y que ahora diríamos como el bebé se puede tranquilizar con el canto de la madre, pero que hay veces que son cosas que se han perdido, ¿no? O que se pueden perder, ¿no? Y pensaba que tiene que ver con... Bueno, tuve una experiencia muy interesante en una unidad de cuidados intensivos de bebés con dificultades al nacer, que le ponían un micrófono con el ritmo del sonido del latido de la madre y eso los calmaba, ¿no? Tú comentas también que el plurilingüismo, en el sentido de que lo que te decía aquí, que se aprende la lengua, aprendes dos lenguas, pero luego también hay la lengua cuando ya se aprende de mayor, ¿no? Que te puedes ver obligado, que ya veremos luego este otro tema, ¿no? Que sería el poliglotismo, ¿no? Pero esto tiene una repercusión en la subjetividad de la persona, es decir, cómo condiciona si uno, diríamos, incorpora esa lengua ya desde muy inicio, si tiene que, como en tu caso, que fuiste a Francia y luego tuve, supongo que, reajustar más, ¿no? la sintonía. Es decir, tiene esas repercusiones, a qué nivel, en la estructuración o en qué cambios se producen. O, por ejemplo, cuando tú dices, tú viviste en un entorno, bueno, que no era, cuando vives en París no es tu lengua materna, aunque era el deseo de la madre. Se hacía. No sé todo esto, ¿cómo lo ves a la hora de la estructuración de la persona? A mí me parece que es muy interesante porque relativiza mucho el nombre de la cosa, ¿no? En el sentido de que, como ya Saussure lo decía, ¿no? Que en realidad el nombrar una cosa es una elección discrecional, digamos. No es que de la cosa emana un nombre. Entonces, cuando alguien está en un universo donde hay distintas lenguas, es como que, a mi modo de ver, se enriquece con la posibilidad de que la cosa y el nombre de la cosa no es algo natural. Es algo que uno hereda, digamos, de la lengua, o que uno eventualmente elija, pero creo que le da como una mayor posibilidad lúdica con el lenguaje, ¿no? Me parece como que uno puede jugar más con las palabras. Por ejemplo, Jonathan Swift, en su libro sobre Gulliver, decía, qué suerte que tenemos las palabras, porque si uno tuviera que viajar con las cosas para comunicar, tendría una mochila muy pesada, ¿no? O sea que, en el fondo, diríamos, quizá es lo que queremos comunicar y cómo lo comunicamos, no tanto la palabra en concreto, ¿no? Sino si podemos llegar al otro, ¿no? Es decir, que quizá si nos hacemos entender, ¿no? Es como el bebé que a veces se hace entender. Claro, por eso creo que es tan importante las palabras, digamos, los idiomas que uno habla como los idiomas que uno puede escuchar. Y a veces en el mismo idioma uno no escucha. Bueno, yo creo que eso nos lleva a otra parte del libro, ¿no? Que es la de la escucha y de tu paciente Luciano, que se agradece mucho que haya clínica, ¿no? Que no nos quede como una cosa teórica, sino que al revés, hay un material clínico que lo podemos pensar, ¿no? Es decir, que porque es ese paciente que tú dices, es italiano, pero decide analizarse en francés, que tampoco es tu lengua materna, y además el paciente tiene una historia marcada de que habla con su madre italiano, el padre es de origen, habla un dialecto alemán porque es de Alemania, pero él vive en Francia, ¿no? Y está casado con una mujer que creo que entienden tanto el italiano como el francés, ¿no? Es decir, que eso lo explicas tú muy bien para que se pueda entender todo el movimiento que se va a producir allí, ¿no? Es decir, que... Entonces, ¿cómo ese análisis fue posible? Es decir, en el sentido de decir, cada lengua tenía unas funciones, tenía unas, diríamos, vivencias concretas, tenían que estar separadas o no, o se podían usar indistintamente las dos lenguas,
Y también, ya puestos a preguntar, también para ti, ¿qué desafíos representa todo esto, ¿no? Porque es como una experiencia que, diríamos, estás entre muchas cosas a observar, ¿no? Es decir, los cambios de idioma. Sí, yo en primer lugar te diría que a mí las palabras, más allá en qué idioma se produzcan, son como juguetes, ¿no? O sea, tiene un aspecto lúdico y uno juega con las palabras y a veces también juega con los idiomas. Obviamente cada uno lo va haciendo de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su personalidad. En el caso de Luciano, que claro que era el nombre de fantasía, bueno, él, por ejemplo, hablaba casi todo su análisis, lo hizo en francés conmigo. Él no sabía mi origen, lo imaginaba, sabía el origen italiano de mi apellido, pensaba que era de América Latina, digamos, nunca le dije cuál era mi origen, él podía imaginarlo. Y él en general hablaba en francés, excepto cuando se refería a su madre. Y ahí era como que ponía comillas. Y ahí hablaba en italiano. O sea, la que hablaba en italiano a través de su oratoria era su propia madre. Y después fui entendiendo que esto era como, ahí en el libro hablo de un cuadro que él le daba mucho valor, que era el retablo de Brera, que era un retablo que estaba la Madonna, la Virgen con el niño, y había un huevo colgando, ¿no? Entonces en el techo. es como que el niño que él había sido y que él aún era, había quedado como encerrado en ese huevo con la Madonna, ¿no? Entonces el italiano era ese idioma a un gran carácter incestuoso de alguna manera. Hay un aspecto que menciono en el libro donde él con cierta vergüenza me cuenta que su primer beso de lengua había sido con su madre, porque él tenía un caramelo en la boca y quería sacarlo, y la madre le dice que se lo pase a su boca. Y él cuando crece se da cuenta de la carga erótica que esto tenía. O sea que para él el italiano era un idioma que tenía demasiada carga erótica. Entonces pasar por el francés era como una manera de aproximarse a su análisis y a su inconsciente de una manera menos hiperexcitante. Era como si la represión funcionara mejor, le permitiera analizarse en francés. En italiano hubiera sido como una especie de cortocircuito, ¿no? Claro, pero esto puede tener relación con el título que tú das a un capítulo que dices la lingua biforcuta o el poder fálico de la lengua, es decir, porque claro, esto es una imagen como muy sugerente, ¿no? Es decir, se viene la imagen de una serpiente y uno piensa qué cosas ahí se están, diríamos, simbolizando, ¿no? ¿Crees, tiene que ver quizá con esta, a raíz de esta relación con esa madre, o no sé, te lo pregunto, es decir, que tú... Bueno, en este relato clínico aparece la figura de la madre y la figura de la abuela materna como de figuras muy fálicas y muy, de alguna manera, castradoras simbólicamente hacia el padre. Entonces, él de alguna manera quería reivindicar ese padre y sentía desde su propia vivencia que las mujeres de la familia no le permitían. El padre no dominaba el italiano y de algún modo el poder fálico de la lengua italiana estaba dada por estas dos mujeres. Y él de alguna manera se identificaba, digamos, con ese padre y dejaba el italiano a las mujeres de la casa. Y el padre era como otro idioma que había que crear. Y de algún modo cuando él decide irse a Francia, de alguna manera atraviesa los Alpes de donde venía el padre también, ¿no? Es como buscando, creo, en mi modo de entender la clínica de este hombre, buscando una terceridad de alguna manera, ¿no? A través del idioma.
Pero entonces hay un momento más adelante que tú comentas que habla para hablar de la mujer, dice la mia amante, y lo dice en italiano. Cuando en italiano tú estás diciendo que había sido como una lengua incestuosa, fálica, diríamos una lengua sin límites, y en cambio él puede dirigirse a la mujer en italiano. ¿Podríamos pensar que el uso en esos momentos del italiano en relación a la mujer era un inicio de la elaboración de que una lengua puede representar más matices? ¿O cómo pudo hacer ese paso? ¿O cómo tú pensaste en ese paso? ¿Cómo lo interpretaste en el sentido de decir qué podía representar en el proceso analítico de lo que se había logrado? Sí, creo que fue un momento mutativo de su análisis, porque en francés la palabra amante se dice maîtresse, y maîtresse es el amo, es el que domina. Entonces él decía que en su relación con su mujer, él la sentía como un amante, no como una maîtresse que domina. Y esto es lo interesante de cada idioma, es que uno no solo posee un idioma, sino que también es poseído por un idioma, y que de alguna manera cada idioma es no solamente un lenguaje, sino que también es un modo de pensar. Y uno no piensa lo mismo en un idioma que en otro, ¿no? Claro, pero en ese momento podríamos pensar que pudo empezar a desear en italiano sin sentir que... Exacto, el riesgo. Exacto, el riesgo de quedarse atrapada. Sí. Y no sé si a nivel de contratransferencia o cómo podríamos pensar en la masculinidad de ese hombre, qué representó poder hacer esto. En el sentido que, bueno, se puede analizar con un nombre, con lo cual yo pienso que de alguna manera la identificación con un nombre puede facilitarse, ¿no? Es decir, pero ¿qué crees que su masculinidad, qué representó en su masculinidad poder usar otro idioma sin que fuese una cosa tan incestuosa? Bueno, ahí hay como elementos un poquito más técnicos, ¿no? Lo que yo propongo, Freud en su trabajo sobre las afasias habla del aparato del lenguaje. Entonces yo me interrogo en este libro si el aparato del lenguaje del multilingüe es lo mismo del monolingüe, si hay alguna diferencia. Y a mí me da la impresión que hay alguna diferencia en lo que Freud justamente hablaba de la representación de cosa en relación a la representación de palabra. O sea que hablar más de un idioma le da al tejido del lenguaje mayores posibilidades de representación de palabra. Entonces, cuando él hablaba de su madre, no era exactamente lo mismo decir mia mamma que decir ma mère. O sea, hay una pequeña diferencia donde no hay tanta carga hiperexcitante cuando dice ma mère que cuando dice mia mamma, ¿no? O sea que el lenguaje le ofrece como un recorrido. Por ejemplo, Andrés Green dice que la pulsión es un circuito. Y yo creo que acá también hay un circuito distinto que se alarga y que en vez de agarrar una autopista, digamos, cargadísima, agarra como los pequeños senderos del bosque, ¿no? Entonces podríamos pensar que el tratamiento analítico le permite, no sé si tanto cambiar de lengua, sino que esa lengua sea más rica, con más matices, con más voces, en el sentido de decir, no queda dominada por un solo sentido o un solo afecto, ¿no? Totalmente. Es como que el lenguaje se vuelve más sutil, ¿no? Más sutil. Yo cuento en el libro una anécdota concurriendo al seminario de Joyce McDougall, que era, como sabemos, de origen neozelandesa, su idioma materno era el inglés. Tenía en análisis un paciente de lengua árabe, o sea que el idioma en común era el francés, que no era la lengua materna de ninguno de los dos. Y en determinado momento él pronuncia en francés palabras que eran bastante obscenas. Y yo tuve la idea genial
de pedirle a este hombre, ella no sabía árabe, le dice, por favor, ¿usted me puede repetir estas palabras en árabe? Y él se queda mudo y le dice, no podría decirle nunca esto a una dama, ¿no? O sea, la carga de afecto que se puede tener en un idioma no es la misma que se puede tener en otro, ¿no? Claro, eso me hacía pensar en que, me parece que cuando hablas del caso de Luciano, tú, me parece que es explicas que hace un sueño que es muy sugerente, que es el sueño que la madre y tú le estáis cortando los pies. Uh-huh. Y eso lo asocia con un cuento que creo que es que la H en italiano no se pronuncia. Sí. Esta letra se siente que no es nadie, dice me voy a Alemania, que aquí yo, en Alemania sí me pronuncian la letra, ¿no? Es decir, soy importante, ¿no? Entonces, en esos giros, en esas vueltas, podemos pensar que en esa búsqueda de ser yo, también estoy pensando que se va a Alemania, que es el país del padre, ¿no? Es decir, que es como si él estuviese buscando también su identidad masculina o cómo integrar los dos aspectos, las dos identidades, ¿no? Pero en ese sueño no deja de ser que la madre tú le castráis. ¿Podemos entenderlo como castración o podríamos quizá una especie como una posición más adulta, ¿no? Hasta qué punto podía representar más, no sé si podríamos decir, hay dos personas que le quieren cortar los pies, pero ahí se está elaborando algo. Es, bueno, ¿qué va a hacer él? No se lo digo por esa asociación que él hizo, ¿no? Que él se escapa, se va. Es decir, podríamos pensarlo también como una salida a la situación, digo castradora en el sentido de quedar separados, sino yo me voy a buscar un sitio que represente algo. Podríamos pensarlo así. Y a nivel de tú como analista, ¿cómo se trabajó todo esto? ¿Con tu contratransferencia? No lo sé si allí también en Francia trabajabais. Aquí ya sabes que la contratransferencia y trabajarla es importante. No sé cómo sí. lo pensaste. Sí. Bueno, obviamente, digamos, estaba en juego, digamos, el riesgo castratorio, pero justamente hacer la diferencia en lo que es la castración, digamos, como una castración real y una castración simbólica, que es por la cual él tenía que pasar. Y respecto a la letra H, me pareció muy interesante que hombre en italiano se dice uomo sin H. En cambio, hombre en francés le dice homme con H. Entonces, a mí me pareció en ese momento que él, yéndose a Francia, quería ser un hombre y que finalmente, bueno, tampoco dependía solamente del H, digamos, que él podía ser hombre tanto en Francia como en Italia, ¿no? Ese fue un poco, digamos, el movimiento. O sea, que aquí estás hablándome de palabras que a veces amortiguan vivencias, afectos, o otras que permiten transitar a otra cosa, diríamos, más tolerable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, porque lo que tú me estás diciendo es jugar, como tú lo entendías, que me parecía muy bonito, un poco con las palabras, porque te permiten realmente el pasar por diferentes facetas sin que uno se quede tan atrapado en una cosa, ¿no? En este sentido me parecía que justamente tú decías cómo analizarse en francés quizá para esta persona podía tener una carga menos fuerte, o cuando el paciente de la Jacques-Marduga, que es que no se lo puedo decir en árabe, porque eso sí que tiene una carga, ¿no? Genética. Entonces, en ese sentido, el multilingüismo favorece esa elaboración de afectos, de vivencias, o de elaborar esas vivencias, es decir, enriquece el análisis, podríamos decir. Hoy en día ya sabes que nos encontramos que hay muchos matrimonios mixtos que hablan dos idiomas, o unos de un idioma de un país, de otro, y ellos hablan en inglés.
podemos pensar que eso va a enriquecer más, no como una limitación, o de qué depende de que enriquezca o que empobrezca. Yo creo que la posibilidad de hablar más de un idioma es enriquecedora, lo cual no quiere decir que haya que hablar más de un idioma para poder hacer un buen análisis, ¿no? Justamente Derrida habla en el monolingüismo del otro, dice que el lenguaje, digamos, no es tanto una posesión como que uno es poseído, o sea, porque el lenguaje viene del otro, o sea, el otro es el que nos inicia al lenguaje. Y después uno tiene que de algún modo apropiarse de ese lenguaje y, para utilizar un término un poquito más técnico, que no sea solo un enunciado venido del otro, sino que uno lo retome como una enunciación que surge a partir de su propia subjetividad, ¿no? Claro, pero hasta ahora hemos hablado diríamos, del lenguaje que ayuda a comunicar, a acercarnos al otro, o a nosotros mismos también. Sí. Ese es el primero, ¿no? Ese es el primero. Pero yo estaba pensando, porque tú hablas en el libro de nostalgia, y del deseo de volver y el impulso de seguir buscando, hablabas de Ulises, ¿no? Es decir, de ir buscando volver a su casa, pero al mismo tiempo no poder estar en la casa mucho tiempo, ¿no? Entonces no solo se trata de extrañar, sino que se extraña, pero tampoco me puedo quedar, tengo que seguir buscando. Pero en ese sentido yo pensaba ¿qué ocurre cuando una lengua se puede hacer estereotipada? O no es fácil encontrar los afectos, o incluso podríamos decir si cuando estos afectos quedan congelados, al menos en según qué aspectos, si ese idioma puede favorecer la perversión, la perversión del lenguaje, porque me parece que estamos en momentos que vamos a tener que diferenciar muchas cosas, que no todo es comunicar en el sentido de acercarse al otro, sino que hay riesgos que el acercamiento no tenga la intención de compartir, sino tenga otras. No sé cómo. Sí, entiendo perfectamente. Bueno, eso lo trabajó muy bien Hannah Arendt, ¿no? Donde por un lado yo decía que extrañaba la musicalidad del idioma, no extrañaba tanto a Alemania cuando tuvo que emigrar a Estados Unidos, sino que extrañaba la musicalidad del idioma alemán. Pero ella hace un análisis muy interesante de cómo utilizaba la lengua Eichmann, ¿no? el nazi que fue condenado por un tribunal en Israel, fue secuestrado en Argentina, donde estaba, se había escondido, y llevado a Israel y juzgado. Y él decía que él había cumplido órdenes y que en realidad él se servía del lenguaje burocrático. O sea, es un lenguaje que deja de ser lenguaje. Es justamente lo que tú dices, ¿no? Es un lenguaje estereotipado que no tiene ningún afecto. Es como una coraza detrás del cual la persona se esconde. Y puede llegar justamente a la barbarie nazi, ¿no? O sea que hay lenguajes que son... No todo lenguaje es bonito. Sí, la verdad. Y luego yo quería ya, diríamos en la última parte, tú te dedicas a comentar escritores plurilingües, escritores que han nacido en un lugar, que escriben en otro, que a lo mejor traducen en otros, es decir, que con varios idiomas, no solo dos, ¿no? Es decir, que son diferentes a la lengua materna, ¿no? Entonces, tú citas a varios, hay varios. Yo quisiera centrarme en dos, quizá porque me han llamado más la atención, quizá porque la historia personal también queda un poco detallada, ¿no? Y porque, diríamos, está toda esa historia dolorosa que creo que se tiene que reflejar en la escritura de alguna manera, ¿no? Y yo quería empezar por Pessoa, para que tú nos puedas explicar qué implica a veces cambiar de lengua en los escritores, o según tu experiencia, ¿no? Pessoa, todos sabemos que creo que nació en Lisboa, pero luego se educó en
en Sudáfrica, porque su madre se quedó viuda, se volvió a casar, él volvió a Lisboa y bueno, es sobre todo conocido por poeta, pero también escritor, bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo él creó los heterónimos, ¿no? Que son como... No son seudónimos, el seudónimo es algo que quiere esconder y él no, es alguien que quiere dar voces, lo que no les pone su propio nombre. Entonces, ¿cómo podemos entender en esa historia de Pessoa? No sé, es que había muchas voces dentro de él, no sé cómo tú lo has podido pensar desde una perspectiva psicoanalítica, esa riqueza que nos dejó, o era algo reprimido, era algo, no lo sé, un poco desde el punto de vista psicoanalítico, tu opinión. Sí, a mí me parece que, bueno, un autor muy moderno, en el sentido que históricamente se hablaba del aspecto monolítico del yo, ¿no? Y cada vez se habla más del aspecto fragmentario del yo. Y él, de alguna manera, a través Rita López, una autora portuguesa, dice que él creó 72 heterónimos, que, como bien decía, no eran seudónimos, sino que eran maneras de ser distintas. Entonces él creaba personajes que les daba una biografía, les daba un estilo literario distinto, y cada uno se expresaba. Ahora, él, digamos, estando vivo, publicó solamente un solo texto en portugués, Mensaje, un año antes de morir, y había publicado un texto en francés y un texto en inglés. Todo lo que había escrito en portugués se publicó luego de muerto, se encontró en una valija en su casa, ¿no? Entonces, a mí me parece que él fue como hablando distintos idiomas de sus voces interiores. Ese es mi modo de verlo, pero bueno, me imagino que hay muchos modos de entenderlo. Pero de alguna manera jugó con la posibilidad de esa multiplicidad, o sea que en cada uno de nosotros hay una multiplicidad de yoes, que el yo no es monolítico, ¿no? Es interesante, claro, Pessoa también murió relativamente joven, Sí. No sabemos qué hubiese pasado con esa valija si él la hubiese ido pudiendo sacar, pero bueno, es interesante cómo quedó el portugués allí protegido, y seguramente porque él tuvo que expresarse en los otros idiomas, ¿no? Pero que a lo mejor quedaba en su intimidad todo ese lenguaje, ¿no? Que él aún no podía compartir con los otros. Sí, hay autores que he leído que, por ejemplo, sugieren que la palabra Pessoa, por ejemplo, en francés es personne. Y la persona era la máscara que utilizaban los griegos en el teatro, y de algún modo es como si él hubiera utilizado a través de todos esos heterónimos distintas máscaras de su yo, ¿no? Bueno, un modo de esconderse, quizás. Sí, de esconderse o de protegerse, ¿no? Porque supongo que cuando uno esconde es porque hay algún temor también, Sin ¿no? duda, sin duda. Es decir, en este sentido no es que sea un fingidor, sino que al revés nos está dando la plasticidad de voces internas que hay y las diferentes vías quizá quedaron así como voces que podemos pensar, ahora podemos ir entendiendo cómo podían dialogar entre ellas, ¿no? Es decir, pero eso creo que es un trabajo que corresponde a hacer a alguien hipótesis, ¿no? Porque la realidad es... Luego, porque tú ahora explicas que también es una manera de lidiar con el mundo interno que todos tenemos, las voces, ¿no? Y yo también había recogido el otro escritor que tú hablas, que además es español, Jorge Serprum, que él escribió en francés, pero de padres españoles, ¿no? También tiene una historia muy difícil en cuanto, como padre era un diríamos, intelectual republicano, se tuvieron que exiliar y con 8 años creo que ya estaba viviendo en Francia. Él luego, cuando tenía cerca de 20 años, pertenecía al Partido Comunista y la Gestapo lo coge, pero es deportado a un campo de concentración, que estuvo 18 meses. Yo creo que esa experiencia me parece que fue condicionó mucho, muy traumática. Creo que él escribió tarde sobre todo esto, no quiero decir que no lo hubiese influido, pero
Bueno, también un poco para hablar de experiencias traumáticas, de la qué pasó, era el francés más fácil de hablar, qué podía representar en español. Hay experiencias que se pueden llegar a elaborar, no lo sé, porque claro, estar en un campo de concentración, yo no sé si podríamos entender que se necesitaron años para hablar de aquello. Lo digo porque esto hemos visto a veces. Primo Levi también. Sí, en el caso de Jorge Semprún lo dice él mismo en su libro, ¿no? En la escritura o la vida, que le costó más de 40 años poder poner en palabras, quizás porque no había palabras suficientes para contar esa experiencia indecible, incontable, muy difícil. Y él escribió tardíamente este libro, que lo llamó la escritura o la vida, ¿no? Sí. Pero es interesante porque si uno lee, si bien lo escribió en francés, en el libro hay muchos párrafos donde están en otro idioma. Algunos párrafos en alemán, algunos párrafos en castellano, cita poemas de un escritor peruano, del poeta César Vallejo, que lo escriben en castellano. Pero más allá de esta multiplicidad, digamos, de idiomas que hay en el mismo libro, hay algo que a mí me impactó personalmente, ¿no? Particularmente, que estando frente a un soldado alemán, donde él no aclara qué pasa, pero sí dice que era o matar o morir, no había opción. Y que él duda. ¿Por qué duda? Duda porque de pronto escucha al soldado, yo cuento esto y se me pone la piel de gallina, el soldado alemán estaba canturreando la paloma, y la estaba canturreando en alemán, pero la sola musicalidad de la paloma lo llevaba en su infancia. Entonces, ¿cómo iba a poder hacerle daño a alguien que le cantaba la paloma? Digo esto como la importancia de la musicalidad del idioma, ¿no? Sí, claro, es como ese ya no es tu enemigo porque me está cantando lo que yo he querido, lo que me ha hecho sentir bien, ¿no? Es decir, si es el enemigo es más fácil, pero cuando se nos mezclan los afectos, la cosa no está. Hay otro film que no hablo en mi libro, pero que ahora por tu comentario me hace recordar, que se llama La noche de San Lorenzo, un film italiano de los hermanos Taviani, donde estaba el momento de la Segunda Guerra, estaban los partigiani, ¿no? Los que estaban en la resistencia, y los colaboradores. Y estaban por llegar los aliados y bueno, se arma toda una especie de guerra interna en el pueblo, un pueblo de la Toscana, y había grandes pastizales y se encontraban los rivales, los partigiani y los colaboradores, y de pronto no sabían si matarse o abrazarse. Terrible, ¿no? Como su situación. Sí, cuando, digamos, el enemigo no queda tan claro, sino que aparecen otros vínculos, el conflicto está, bueno, pero que también es una cosa evolutiva, porque dejamos la disociación de lado, entonces es más complicado el mundo a la hora de decidir, ¿no? Porque no es tan bueno de buenos malos. Bueno, yo solo quería ahora agradecerte porque la verdad yo he leído este libro, lo he disfrutado muchísimo. Qué bueno. Me ha hecho pensar. Quizá nos quedaría un poco hablar de los emigrantes, porque ellos muchos no emigran porque quieren, emigran porque no tienen más remedio. ¿Qué pasa con su lengua materna? No siempre la pueden usar aquí. ¿Cómo se puede querer una lengua que quizá les ha costado tanto llegar y quizá una vida es tan dura aquí? No sé cómo lo verías, es un tema muy, muy candente hoy en día. Sin duda. Lo ideal sería que, por un lado, aprendan la lengua del país de adopción y guardando su lengua materna, ¿no? O sea, muchas veces yo he trabajado mucho con familias migrantes en Francia. Y en algunas familias se prohibía hablar el idioma de origen como una especie de esfuerzo de integración. Y lo que nosotros aconsejábamos era que hablaran el idioma propio y que el niño podía hablar luego el idioma, digamos, del país, que era una pena que se perdiera la transmisión efectiva al idioma de origen. O sea que desde mi perspectiva creo que lo interesante es que se puedan conservar los dos idiomas y que tanto, digamos,
el país de adopción le brinda la posibilidad de aprender su idioma, ¿no?, como integración, como pertenencia, pero que no obstruya la posibilidad de mantener su lengua de origen, ¿no? Que no se pierdan sus orígenes. Exacto. ¿No? Es decir, Exacto. que lo puedan mantener. Exacto. Me parece muy importante porque ahí hay mucha impronta también de lo que representa nuestra propia lengua. A veces la lengua es un dialecto, o a veces la lengua puede ser esa musicalidad que es distinta porque el dialecto es distinto también, ¿no? Es decir, me parece que comentábamos ayer que tú decías cómo a veces en francés tú podías decir unas cosas porque era otra música, ¿no? Claro, claro. Y entonces esa es la riqueza también de las lenguas, ¿no? Las músicas distintas, ¿no? Es decir, que me parece importante de cara a ese desafío que tenemos hoy en día de que la persona, el inmigrante, pueda conservar lo suyo y también, diríamos, aceptar lo nuevo, ¿no? Sí, claro, que justamente que aceptar la diversidad, pero en un doble sentido, ¿no? O sea, que el inmigrante acepte la diversidad del país, digamos, que lo que lo hospeda, y que a su vez el país que lo hospeda acepte la diversidad del migrante. Volvemos, para finalizar, a la Torre de Babel, que es aceptar la diferencia. Aceptar la otredad. La otredad. Exacto. Es decir, que si por los dos lados hay que... Y la herida narcisística, ¿no? La herida narcisística, porque cuando uno migra, yo te comentaba el otro día, cuando llegué a Francia, que bueno, manejaba un poco el idioma, pero no mucho, me cogieron en terapia un niño de 5 años que tenía retraso de lenguaje. Y estuvimos trabajando un año con mucha agua, con plastilina, y al cabo de un año salimos hablando los dos. Los dos aprendisteis. Exacto. Eso también nos pasa, que aprendemos, ¿eh? Bueno, yo pues agradecerte mucho el que hayas podido dedicarnos ese tiempo a comentar tu libro. Ayuda a pensar mucho, ayuda a tener paciencia, en el sentido de decir, a veces no comprendemos, pero podemos comprender, podemos entender cosas, porque hay unos trabajos clínicos con una profundidad muy grande y yo creo que combina muy bien con la clínica este libro, ¿no? Que es lo que nos ayuda a entender. O sea, no hay solo unas referencias teóricas que a veces nos quedan como lejos, sino que tú has incluido ahí una clínica que creo que es muy rica y que nos ayuda a estar abiertos a seguir pensando. Muchas gracias por estar aquí en la Sociedad Española. Esther, soy yo que... Todos mis yoes te agradecen el tiempo que le has dedicado, con la profundidad que has leído y creo que también con el cariño que lo has leído. Muchas gracias también a ti. Vale. Bueno, terminamos aquí esta primera sesión de diálogos con el autor y esperamos que hayan podido disfrutar y seguir pensando y que sea también un punto de seguir reflexionando sobre las lenguas, la alteridad, la diferencia en el otro y cómo aceptamos o no, o qué nos evocan esos idiomas en cada uno para que podamos usarlos de una manera lo más creativa posible. Adiós a todos.